Estamos pasando en medio de una crisis sanitaria y económica a escala mundial. Y hoy quiero hacer un llamado a la unidad, a favor de los que menos tienen. Estoy haciendo eco a varias propuestas que he visto en internet. Y nosotros hemos estado circulando una serie de medidas a fin de favorecer el comercio local y de apoyar a nuestros hermanos que trabajan por su cuenta. Le hemos denominado a una familia que ayuda. Si quieres apoyar, te invito a que escuches este tema que lleva por título Jesús, un ejemplo a seguir. Te pido que oremos y le pidamos a Dios que nos guíe en este momento y nos dé dirección. Padre, queremos darte gracias porque sabemos que tú eres fiel y que tienes grandes y maravillosas cosas para nosotros. Espíritu Santo, rogamos que en este momento hables a nuestros corazones, nos ilumines y nos guíes a hacer cosas que traigan gloria a tu nombre. Queremos apasionarnos por ti. Te ruego que tomes a mis hermanos ahí en su casa, en el lugar en el que ellos están siguiendo esta transmisión, tomes mi vida y nos unas en un mismo espíritu y nos permitas meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? Si bien la crisis que estamos atravesando es seria, no por ello debemos de distraernos de las cosas que son importantes. Las cosas importantes siempre deben de hacerse en primer lugar. Y si hay algo que es importante y que no debemos de olvidar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún escenario, es la obra de Cristo. En los días que vienen estaremos celebrando la Pascua. Y la Pascua es una fiesta judía llena de significado para toda la humanidad. Sí, porque apunta hacia la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo estuve pensando cuál debería de ser el tema a tratar el día de hoy. Veo a mi alrededor una crisis nerviosa, ¿verdad? No sé si en tu casa, pero en la mía sí. Cada vez que llegamos de la calle, prácticamente nos hacen desnudar, poner nuestros zapatos ahí en cloro y no sé qué tantas otras medidas. Es bueno que cuidemos la higiene, pero pensé, ¿debemos de hablar sobre el temor y de cómo vencer el temor? Quizá, pero creo, de verdad, movido por el Espíritu Santo, que es mucho mejor recordar la obra de Cristo. Porque si entendemos y la experimentamos, no habrá lugar para el temor. ¿Sabes? Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes que hemos denominado Pasión por Cristo. Sí, y creo que la obra de Cristo debe provocar una respuesta en ti y en mí, y es pasión. Ahí en tu lugar, di pasión, más fuerte. Hombre, que no escucho a los de casa que hablen más fuerte, ¿verdad? Pasión. Cristo, lo que ha hecho, toda su obra debe provocar en nosotros pasión. Sé que parece un tema doctrinal, teórico, árido, pero espero poderte mostrar que tiene implicaciones muy prácticas para este tiempo. Así que consideremos Jesús. Se hizo carne y es entonces un ejemplo a seguir. Abre tu Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a meditar en ella. ¿Sabes? La iglesia de Filipos estaba pasando también por una crisis, diferente a la nuestra, seguramente, pero una crisis al fin. Y el apóstol Pablo hace un llamado a la unidad. Ahí en el versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo se está dirigiendo a esta iglesia y les está diciendo que sientan lo mismo. Hoy, que cada quien está en su casa, que cada quien está viendo la manera de resolver sus problemas, podemos tender a separarnos, podemos tender a ver
por nuestras necesidades solamente. Pero Pablo y el Espíritu Santo te dicen, ¡hey! Siente lo mismo. Tienes que tener el mismo amor. Seamos unánimes. Y en este tiempo, tú y yo tenemos que ser unánimes. Es bueno y conveniente pensar en nuestros familiares, en nuestros amigos, aún en nuestros vecinos. Pero el llamado que te estoy haciendo hoy es a que seas uno con los miembros de tu iglesia. Sí, con tus hermanos, con aquellos que no hemos visto, con aquellos que extrañamos ya. Gente que te cae bien, seguramente, y gente que quizá no te cae tan bien, pero que pertenece a esta hermosa familia de árbol de vida. Es un llamado a que te muestres unido para con todos y cada uno de ellos. ¿Cómo se logra la unidad? Pues continúa diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La primera virtud que tú y yo tenemos que desarrollar para estar unidos es humildad. Así es. Es el tiempo en el que tenemos que pensar en los otros como superiores a nosotros mismos. La humildad no se trata de que tú te rebajes. La humildad no se trata de que tú te conviertas en el tapete de todo mundo. La humildad trata de reconocer la grandeza que hay en cada persona que está a tu alrededor. ¿Sí? En tu papá, en tu mamá, es hora de que tú seas humilde y reconozcas que son superiores a ti. No lo saben todos, ciertamente, pero reconoce la grandeza que hay en ellos. Es tiempo de que voltees a ver a tus hermanos y veas la gloria de Dios que hay en cada uno de ellos. ¿Tienen errores? Seguramente. Pero lo que nos llama aquí el apóstol Pablo es a pensar en ellos como superiores a nosotros mismos. ¿Cuál es la segunda virtud que necesitamos desarrollar para estar en unidad? Generosidad. Así es, en el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No os veas solamente por tu necesidad. Es hora de que veas la grandeza que hay en tus hermanos, pero también que reconozcas la necesidad que hay en tus hermanos. La convocatoria que ha hecho el gobierno para que estemos en nuestras casas durante esta contingencia requiere de solidaridad. Requiere de esta generosidad. Pensar no solamente en mí, sino pensar en los demás. ¿Qué es lo que necesitan? Es el tiempo de que tú y yo mostremos humildad y generosidad. ¿Sabes? ¿Posees estas dos virtudes? ¿Le das honor a tus semejantes? ¿Piensas en las necesidades de tus hermanos de la iglesia? Algunos de ellos están pasando ya por momentos difíciles y lo que falta todavía. Yo quiero que pienses en algunos de los trabajadores de la congregación, personas que han decidido trabajar por su propia cuenta, y oremos por ellos y clamemos para que Dios supla todas y cada una de sus necesidades. Pensemos y oremos por cada uno de los jóvenes, de los niños de nuestra congregación, y levantémoslos delante de Dios. ¿Qué necesitan? Quizá nuestros ancianos necesitan una palabra de ánimo, necesitan que estemos y les hablemos por teléfono. Tú y yo tenemos que aprender y tomar ejemplo, tomar modelo. Y es allí donde viene esta parte tan gloriosa de la carta a los filipenses. En el versículo 5 dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, ¿quieres vivir en unidad? Desarrolla las virtudes de la humildad y de la generosidad. ¿Y cómo puedes desarrollarlas? Sigue el ejemplo de Jesús. Imita la actitud que tuvo Cristo Jesús. Y vamos a leer los siguientes versículos que nos dicen cómo actuó Jesús. El verso 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse. El cual siendo en forma de Dios. ¿Qué nos dice esto? Es un texto glorioso. Jesús es Dios. ¿Cuál es esta forma de Dios? No se refiere a una forma física, no se refiere a una forma humana, se refiere a los atributos y las características de Dios. ¿Cuál es esa forma que Jesús tenía en la eternidad y mantiene todavía? Su majestad imponente. ¿Recuerdas la descripción que se hace de la gloria de Dios en el Éxodo? Estamos leyendo la Escritura, leímos hace unas semanas el Éxodo, y cuando Dios se manifestaba, había una gloria tremenda. El monte temblaba, fuego, relámpago, había una serie de cosas. Pues esa es la forma de Dios, una majestad imponente. Segunda cosa que quiero que tú medites en este momento es su voluntad soberana. A su palabra las cosas fueron creadas. Dios habló y Jesús, que es la palabra de Dios, ejecutó toda la voluntad de Dios. Él está acostumbrado a hablar y a que las cosas sucedan. Ese es nuestro Dios, soberano, poderoso, majestuoso. Y además, un atributo más que quiero que consideres, su existencia. Él no depende de ti ni de mí para existir. Él no depende de ti o de mí para estar feliz y estar contento. Él existe plenamente y por esa razón se llamó a sí mismo yo soy el que soy, ¿verdad? Y alguien imitándolo dijo, y no me parezco a Naiden, ¿verdad? Dios es quien es y no depende de nada. Esta es la forma que Jesús compartía con Dios. Pero si puedes ver allí en el verso 6, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús es Dios. Dilo conmigo, fuerte. Jesús es Dios con todos sus atributos. Él existe desde antes de la fundación del mundo. Posee la misma gloria de Dios y en él habita toda la plenitud de Dios. ¿Me acompañas a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Dile, Jesús, tú eres Dios. Sabes, Jesús es Dios y merece el mismo respeto, el mismo amor, la misma obediencia que le damos a Dios. Sin embargo, dice este texto que Jesús no se aferró a cada una de estas cosas, a cada uno de estos privilegios, a esta magnificencia, a esta soberanía, a esta plenitud. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Quizás piensas que tú no tienes suficiente para compartir a otros. Quizás piensas que tú eres el que necesita ayuda. A lo mejor. Pero si volteamos a ver a las personas que están a nuestro alrededor, seguramente habrá alguien que está en peores condiciones que tú. Tú tienes mucho que ofrecer. Todos podemos bendecir a nuestros hermanos. ¿Qué es lo importante? No te aferres a lo que tienes. Sé generoso y despréndete de lo mucho o poco que tienes. El poco de muchos será la bendición de nuestros hermanos. ¿Qué sigue diciendo este texto? Filipenses, ahora versículo 7. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús decidió dejar su trono de gloria, dejar todos sus privilegios divinos para venir a tomar la forma de un ser humano. No se despojó de su naturaleza divina. Él mantuvo aquí en la tierra su naturaleza divina, pero adoptó con plenitud la naturaleza humana y vivió entre nosotros. ¿Sabes?
esta actitud contrasta con la actitud de Adán y Eva y también con la actitud que tuvo Satanás en algún momento. Todos ellos desearon ser como Dios, desearon estar en el trono y gobernar donde gobierna Dios. ¿Y qué hicieron? Cayeron en rebeldía, en orgullo, en autosuficiencia. Pensaron que ellos podían, que ellos lo merecían. Si tú alguna vez has dicho, creo que lo valgo, más vale que pongas a meditar si no estás cayendo en esta soberbia. Jesús no consideró todo ese privilegio como cosa a que aferrarse. Él estuvo dispuesto a despojarse de todo. ¿Para qué? Para venir a ti. ¿Qué fue lo que se le prometió a Jesús? ¿Qué le dijo el Padre que le esperaba si Él venía a esta tierra y tomaba la forma de un ser humano? Le esperaba la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino muerte de cruz. Así que Jesús pasó de ser magnífico, infinito, ¿verdad? Los cielos de los cielos no lo pueden contener, para venir a limitarse a un cuerpo humano. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esa película de La Matrix, ¿verdad? Y el agente Smith en un momento dado dice, qué horrible es estar en este cuerpo humano, ¿verdad? Repugnante. ¿Te puedes imaginar no estar limitado a nada? Tu trono es el universo y de repente limitarte a un cuerpo que suda, que se cansa, que tiene hambre. Jesús lo hizo. Él asumió esta forma de manera voluntaria. Nadie se lo impuso. ¿Por qué? Porque te ama a ti. Él decidió hacer este sacrificio enorme por amor a cada uno de nosotros. Él tomó esta humanidad y compartió cada una de nuestras limitaciones, nuestras frustraciones. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Sufrió el dolor como tú y yo lo sufrimos. El rechazo de sus amigos, sufrió el desprecio de las personas que lo rodeaban. A él no le cuentan lo que tú estás sufriendo. Si tú crees que estás sufriendo mucho en este momento, tienes que voltear tu mirada y recordar lo que Jesús hizo por ti. Él de verdad se sacrificó. Si tú crees que ahorita estás confinado ahí en tu casa, imagínate lo que fue para Él confinarse a un cuerpo humano. El infinito, el eterno, el majestuoso, vino a tomar esta forma. Dice la carta a los Hebreos capítulo 2, verso 14, en su primera parte, que debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Por amor a ti, por amor a mí. Semejante a nosotros, igual en muchas cosas, distinto en que nunca cometió pecado. Jesús, soberano, se hizo obediente. El que hablaba y las cosas se ejecutaban a la sola voz de su palabra, las cosas sucedían. Ahora decidió someterse, ¿verdad? Y obedecer de una manera sumisa. El verso 8, regresamos a Filipenses capítulo 2, verso 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey de Reyes ahora toma la forma de un siervo que recibe órdenes. El Rey soberano viene a ser un esclavo. El Rey magnífico antepone a sus planes tus necesidades, mis necesidades. Tú y yo, sin Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo Jesús no había manera de que tuviéramos salvación. Y Él, sabiendo que nada ni nadie podía salvarnos más que Él mismo, decidió tomar esta forma. Tú y yo, como seres humanos, echamos a perder su creación.
fuimos rebeldes. Y aún así, Él decidió morir en una cruz, cargar con nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio perfecto que tú y yo necesitábamos. Mis hermanos, tú que me estás escuchando allí en tu casa, de la misma manera que Cristo, te animo a que tú estés dispuesto a hacer un sacrificio. Y no te pido que des tu vida, no te pido que mueras. Lo único que te pido es que te sacrifiques un poco. Quizá en lugar de disfrutar de todas esas cosas que tienes, limítate y aparta un poco para aquellos que tienen menos. Apriétate un poco el cinturón durante esta temporada. Hay gente que te agradecerá esa ofrenda que tú puedas darle a cada uno de ellos. Recuerda, el poco de muchos será la bendición de los que en este momento están pasando por necesidad. Jesús nos dio ejemplo. Teniéndolo todo, estuvo dispuesto a entregarlo todo absolutamente. Él, teniendo esa gloria inmensa, decidió venir a esta tierra para hacer el sacrificio perfecto que podría darnos salvación. Quizás piensas que su divinidad mitigó su dolor. Quizás piensas que su poder hizo menos difícil la prueba, pero la verdad es todo lo contrario. Su divinidad le hacía percibir el pecado con mayor profundidad de lo que lo podemos entender tú y yo. Yo no sé si tú, pero yo estoy sumamente avergonzado de los pecados que he cometido. Me causan dolor saber que los cometí. Pero te puedes imaginar Cristo Jesús, siendo Dios, sabiendo perfectamente lo que es la santidad, haber cargado con mi maldad, con mis pecados, con todas esas cosas horribles, nefastas. Y no solamente los míos, los tuyos, los de él, los de ella. Toda esa vergüenza la cargó y sabiendo lo que significa lo sufrió. No te equivoques, su divinidad no hizo que sufriera menos, al contrario, sufrió más porque percibía mejor la fealdad del pecado, la vergüenza que provoca el pecado. Así es que cuando Él cargó con nuestros pecados en esa cruz, realmente sufrió las consecuencias de cada uno de ellos. Él decidió dejar su trono de gloria, hacerse un ser humano, cargar con nuestros pecados, sufrir con tus dolores, morir en tu lugar. Jesús tomó mi lugar en esa cruz para darme la oportunidad de reconciliarme con Dios. Y eso, mis hermanos, de verdad, eso sí que no tiene precio. Es maravilloso saber que en Cristo Jesús tenemos salvación, que Él es el que quita el pecado del mundo. Merece que le demos un fuerte, fuerte aplauso. Bendícelo, bendice a Jesús. Dile, sí, Jesús, gracias. El Hijo de Dios decidió amarte y tomar tu lugar. Tremendo sacrificio. Y lo que te estamos pidiendo no es nada en comparación a lo que Él estuvo dispuesto a dar. ¿Qué sucedió? Verso 9. Dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la respuesta del Padre para con su Hijo, que se sacrificó hasta llegar a la parte más tremenda. Lo exaltó. Si tú estás dispuesto a sacrificarte un poquito por tus hermanos, estoy seguro que Dios te exaltará, que Dios te recompensará, que Dios llenará
tus cuentas de banco, que Dios te traerá paz y gozo a tu vida, que no faltará ni el vino ni el aceite en tu hogar y que habrá abundancia de alimentos para tu familia. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es imitar a Jesús. Jesús es el ejemplo a seguir. Jesús es ese ejemplo que tú y yo tenemos que estar siguiendo, apasionarnos por Él, imitarle a Él. Sabes, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es, sí, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Es el nombre que está por encima de cualquier otro. Gracias a lo que hizo Jesús, tú y yo hoy podemos darle la gloria, la honra y el honor. Verso 10 y 11 dicen de esta manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ciertamente Jesús es el único digno de recibir nuestra adoración, el único ante el que debemos doblar nuestras rodillas, porque es el único que ha dado su vida para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Y verso 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta es una declaración tremenda. El Señor, Adonai, el grande, el magnífico, el que realmente vive, el que existe por siempre, el que no necesita de nadie, para la gloria de Dios Padre. Así es que yo te invito a que nos unamos en esta adoración. Allí en tu lugar, allí en tu casa, si te es factible, físicamente puedes, doblas tus rodillas y dile: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres mi Señor, reconozco que tú lo has entregado todo. Vamos, dale la gloria a Él y confiesa con tu boca que Él es Dios magnífico, lleno de gloria y de majestad. Es el momento en que levantemos nuestra adoración a Él y reconozcamos quién es el Dios Todopoderoso. Sabes, en esta época de incertidumbre, lo único que puede traer paz a tu vida es que Jesús es Dios y Él lo ha dado todo por nosotros. Él lo ha dado todo por ti. Él ha sufrido tu dolor. Él ha sufrido todas tus necesidades. Él está aquí para decirte: yo soy Dios, el primero y el último. Yo quiero hacer un llamado para que seamos unánimes, estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Hay gente que nos necesita. Hay gente que necesita escuchar esta palabra de salvación. Y tú puedes hablar con ellos y darles este mensaje de esperanza. Hay gente en la iglesia que necesita de tu apoyo. Sí, que oremos por ellos, que intercedamos por ellos. Eso es lo primero que vamos a estar haciendo. Pero también que tomemos, ¿verdad?, parte del dinero que Dios nos ha dado y podamos ofrendarlo. Ahí en las redes estarán apareciendo los teléfonos a los que tú puedes comunicarte. Tú tienes una necesidad, no tienes trabajo o disminuyó el trabajo con el que te sostienes, por favor comunícate a los teléfonos que están apareciendo allí en las redes. Habla sin pena, déjanos saber qué es lo que tú necesitas. Y si tú tienes algo con lo que puedes ayudar, no sé, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 100,000 pesos, puedes hacerlo. Hay también un lugar en el que tú lo puedes hacer. Si tú haces una transferencia bancaria, por favor, señálala con el texto "una familia que ayuda", para que sepamos que ese dinero es para distribuir entre cada una de las personas de la iglesia que está pasando por necesidad. Pasión por Cristo. Cristo nos ha dado ejemplo y es hora de que tú y yo nos apasionemos por Él y de maneras prácticas como esta podamos demostrar qué amor tenemos por Él. A vivir unidos
¿Sabes? Jesús se despojó de su forma de Dios, de su majestad, de sus privilegios, por amor a nosotros. ¿Qué es lo que tú podrás hacer por amor a tus hermanos? Jesús se hizo obediente al punto del sacrificio. No solo consideró sus intereses, sino que antepuso los intereses de nosotros a los de Él. ¿Lo podrás hacer tú? ¿Podrás considerar a tus hermanos también entre las cosas importantes? Jesús nos consideró dignos del sacrificio. Jesús decidió dejarlo todo por ti y por mí. Si tú no estás seguro de dónde pasarás la eternidad, si a ti todavía te consume la duda, ¿qué iré? ¿A dónde iré cuando fallezca? Si crees que Dios tomará esa decisión, yo hoy tengo una buena noticia para ti. Dios quiere que pases la eternidad con Él, pero necesitas dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Es hora de que le confieses a Dios, a Él, no a una persona. A Dios, confiésale tus pecados y arrepiéntete. Y segundo, cree que Jesús tomó tu lugar, que Él cargó con tus pecados y que gracias a su sacrificio tú tienes perdón. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, reconozco que he pecado y que no hay nada que yo pueda hacer para merecer tu perdón. Me arrepiento de toda mi maldad. Creo que Cristo Jesús cargó en la cruz con todos mis pecados y pagó de esa manera mi deuda para contigo. Yo hoy reconozco que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor, y recibo el regalo de la vida eterna. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con fe, te aseguro que pasarás la eternidad en la presencia de Dios. ¿Sabes? Yo te invito ahora a que demos gloria a Dios. Hay un canto, no sé si no se va a poder pasar, ¿verdad? Pero vamos a cantar. Ayúdame. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Las naciones cantarán. Santo, Santo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Vamos. Las naciones cantarán. Únete. Santo, Santo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Las naciones cantarán. Santo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Las naciones cantarán. Santo, toda rodilla se doblará Únete. y toda lengua Ahí está, confesará. canta. Las naciones Eleva tu corazón. Santo, toda rodilla se doblará. Levanta tus manos al cielo y confiesa. ¿Sabes? Yo te invito a que le entregues a Jesús tu vida. Dile, Señor, quizá ya he hecho esta oración de conversión, de salvación, pero me he distraído.
distraído con mil cosas. Y hoy quizás estás más distraído con todo esto de la crisis del COVID-19. Pero regresa, voltea tu mirada al cielo y dile: Señor, yo quiero entregarte mi vida por completo. Y gracias a lo que tú has hecho por mí, yo quiero ofrecerte mi tiempo, mis recursos, mis habilidades. Quiero ponerlos delante de ti. Quiero vivir apasionadamente por ti. Quiero seguir el ejemplo que tú me has dado. Quiero confiar en ti plenamente. Darte las gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Gracias porque dejaste tu trono de gloria para venir a esta tierra y tomar la forma de un ser humano. Y de esa manera ser el sacrificio perfecto que tomara mi lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y se doblará. Las naciones cantarán, santo lo declaro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, las naciones cantarán, santo Jesús tú eres Dios, toda rodilla yo lo creo, toda rodilla. Toda la gloria, toda la honra. Te recuerdo, una familia que ayuda. Árbol de Vida es una familia que ayuda. Como iglesia te necesitamos también. No te olvides de ofrendar y de diezmar. No te olvides de llamar por teléfono. Próximo miércoles tenemos una cita. La pastora y yo vamos a estar teniendo una reunión de oración. Ahí desde la sala de nuestra casa vamos a transmitir a partir de las 7 de la noche y vamos a estar orando unos por otros. Vamos a estar conectados de esta manera, clamando a Dios, poniendo nuestras vidas delante de Él, pidiéndole que su gloria se derrame sobre esta tierra. ¿Tenemos una cita? Te esperamos. Miércoles a las 7 de la noche y próximo domingo, no te lo puedes perder. Yo sé que Azteca 1 y el canal de las estrellas están sufriendo porque le bajó el rating en esta mañana con esta transmisión, ¿verdad? Te esperamos próximo domingo, 11 de la mañana.